Hay momentos en la vida en los que uno se siente extraño dentro de su propia existencia, como si todo estuviera ligeramente fuera de lugar. No es necesariamente una tragedia. No es un desastre visible desde fuera. De hecho, muchas veces todo parece estar funcionando. El trabajo sigue ahí. Las conversaciones siguen ocurriendo. Los días pasan uno tras otro, con una normalidad casi automática. Pero dentro, algo se siente disperso. La mente se siente cansada incluso cuando el cuerpo ha descansado. Las emociones parecen moverse sin dirección clara. Y uno empieza a tener la sensación silenciosa de que está viviendo en piloto automático. Te levantas por la mañana, miras el teléfono antes incluso de que tu mente esté completamente despierta. Respondes mensajes que no te importan tanto como aparentas. Consumes información que olvidarás en pocas horas. Y al final del día, cuando todo se calma, aparece una pregunta incómoda. Una pregunta que no siempre formulamos con palabras, pero que se siente. ¿En qué me estoy convirtiendo? No es una pregunta dramática. Es más bien una especie de inquietud tranquila, como una brisa que atraviesa la mente cuando todo se queda en silencio. Porque en el fondo, casi todos sabemos algo que pocas veces admitimos. No estamos viviendo con la claridad que podríamos tener. Nuestra mente está saturada, nuestra atención está fragmentada y nuestras emociones reaccionan constantemente a estímulos que ni siquiera elegimos. Vivimos rodeados de ruido, pero con muy poca dirección. Y curiosamente, en medio de todo ese ruido, aparece otra preocupación que muchas personas cargan en silencio: la sensación de no ser suficientes. No lo dicen en voz alta, pero se siente en la forma en que observan a otros, en la forma en que comparan sus vidas, en la forma en que buscan aprobación en pequeños gestos cotidianos. Aprobación en una mirada, aprobación en una respuesta, aprobación en una señal mínima de reconocimiento. Porque, aunque no lo digamos directamente, muchos vivimos con la idea de que necesitamos ser más interesantes, más admirados, más atractivos, más valiosos, para ocupar nuestro lugar en el mundo. Pero aquí aparece algo curioso. Algo que los filósofos estoicos ya habían entendido hace casi 2000 años. La verdadera presencia de una persona. La verdadera fuerza silenciosa que hace que alguien sea respetado, escuchado y recordado, no nace de intentar impresionar a los demás. Nace de algo mucho más raro en el mundo moderno. Nace de una mente ordenada. Nace de una persona que no está corriendo desesperadamente detrás de la aprobación de los demás, sino que ha aprendido a habitar su propia vida con cierta calma interior. Si alguna vez has conocido a alguien así, sabes exactamente a qué me refiero. No es necesariamente la persona más ruidosa de la habitación. No es la persona que intenta llamar la atención constantemente. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Es alguien que parece moverse con una tranquilidad particular. Alguien que habla poco, pero cuando habla, los demás escuchan. Alguien que no parece ansioso por demostrar nada. Y precisamente por eso, transmite una sensación extraña de solidez. Como si esa persona estuviera ligeramente más en paz consigo misma que el resto del mundo. Los antiguos estoicos hablaban mucho sobre esta clase de presencia. No la describían como carisma, no la describían como seducción. La describían como carácter. Un tipo de carácter que no depende de la apariencia, ni de la riqueza, ni del reconocimiento social. Un carácter que nace de la forma en que una persona piensa, observa, responde y decide actuar en los pequeños momentos invisibles de la vida cotidiana. Porque al final,
La mayor parte de nuestra vida no ocurre en grandes decisiones dramáticas. Ocurre en momentos aparentemente insignificantes. En cómo reaccionas cuando algo te molesta. En cómo hablas cuando nadie te está evaluando. En cómo manejas el silencio, la frustración, la espera, el aburrimiento. Es en esos momentos donde se construye algo que no se puede fingir. La forma en que una persona está en el mundo. Y con el tiempo, esa forma se vuelve visible para los demás. No porque lo intentes demostrar, sino porque las personas perciben algo difícil de explicar. Perciben estabilidad. En una época donde casi todo el mundo parece reaccionar impulsivamente, alguien que mantiene claridad mental se vuelve inmediatamente diferente. En una época donde todos intentan demostrar su valor, alguien que no parece desesperado por validación transmite una confianza silenciosa. En una época donde la mayoría de las personas hablan sin pensar, alguien que elige sus palabras con calma crea una presencia que los demás sienten, incluso antes de comprenderla. Y esto es algo que los estoicos entendían profundamente. Ellos no buscaban convertirse en figuras admiradas. No buscaban construir una imagen. Buscaban algo mucho más difícil. Buscaban gobernar su propia mente. Porque sabían que una mente desordenada produce una vida desordenada. Y una vida desordenada inevitablemente transmite inseguridad, ansiedad y confusión a todos los que están alrededor. Pero una mente disciplinada produce algo completamente distinto. Produce coherencia, produce claridad, produce una forma de estar en el mundo que no necesita forzarse. Es como la diferencia entre un lago agitado por el viento y un lago completamente en calma. En uno, todo está distorsionado. En el otro, todo se refleja con precisión. Y cuando una persona empieza a cultivar esa calma interior, algo cambia. No necesariamente en su apariencia exterior, sino en la forma en que se mueve por la vida. Las decisiones se vuelven más conscientes. Las palabras se vuelven más cuidadosas. Las reacciones se vuelven menos impulsivas. Y curiosamente, sin buscarlo, esa persona empieza a volverse más atractiva para los demás. No en el sentido superficial de la palabra, sino en un sentido mucho más profundo. Las personas confían más en ella, escuchan más atentamente, respetan su presencia, incluso si no saben exactamente por qué. Porque lo que están percibiendo no es un truco social. Están percibiendo algo mucho más raro. Están percibiendo a alguien que ha empezado a dominar su propio mundo interior. Y en una época donde la mayoría de las personas están dominadas por sus emociones, sus impulsos y sus distracciones. Alguien que gobierna su mente se vuelve inmediatamente diferente. No perfecto, no superior, pero diferente de una forma que el mundo reconoce instintivamente. Y lo interesante es que esta clase de presencia no nace de grandes cambios dramáticos, no nace de reinventar toda tu vida, nace de hábitos extremadamente simples, hábitos silenciosos, hábitos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que con el tiempo transforman profundamente la forma en que una persona piensa, actúa y se relaciona con el mundo. 3 hábitos, en particular, han sido observados durante siglos por filósofos, líderes y pensadores que entendían algo fundamental sobre la naturaleza humana. 3 formas de comportarse que, cuando se practican con paciencia, cambian algo esencial en la manera en que los demás te perciben, y más importante aún, en la forma en que tú te percibes a ti mismo. Pero antes de hablar de ellos, es importante recordar algo. Esto no se trata de aprender a impresionar a los demás. Eso sería solo otra forma de buscar aprobación externa. De lo que realmente se trata
Es de construir una mente más fuerte. Y cuando una mente se vuelve más fuerte, el resto comienza a ordenarse de forma natural. Las relaciones cambian. Las decisiones cambian. La forma en que ocupas tu espacio en el mundo cambia. Y, poco a poco, casi sin darte cuenta, empiezas a convertirte en el tipo de persona cuya presencia tiene peso. No porque lo intente, sino porque es el resultado natural de vivir con más claridad interior. Ahora bien, ¿cuáles son esos hábitos? El primer hábito es sorprendentemente simple, aunque muy pocas personas lo practican de verdad. Aprender a hablar menos y observar más. En el mundo moderno existe una presión silenciosa para reaccionar a todo, para opinar sobre todo y para responder inmediatamente a cualquier estímulo que aparece frente a nosotros. Las conversaciones se han vuelto rápidas, casi automáticas. Las personas hablan unas sobre otras, interrumpen, completan frases que nadie les pidió completar. Muchos sienten una necesidad constante de demostrar que tienen algo que decir, algo que aportar, algo que defender. Pero si observas con atención, notarás algo curioso. Las personas que realmente poseen una presencia fuerte no suelen ser las que más hablan. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Son personas que parecen moverse dentro de las conversaciones con una calma particular. No sienten la urgencia de llenar cada silencio. No se apresuran a demostrar que saben algo. No reaccionan inmediatamente a cada comentario. Escuchan. Y cuando escuchan, lo hacen de verdad. No están esperando simplemente su turno para hablar. No están preparando mentalmente la respuesta mientras la otra persona sigue hablando. No están buscando la oportunidad perfecta para contar una historia sobre sí mismos. Están presentes. Este tipo de atención es extremadamente raro hoy en día. La mayoría de las personas escuchan de forma superficial. Asienten con la cabeza mientras su mente está en otro lugar. Miran el teléfono a mitad de la conversación. Interrumpen para añadir una anécdota propia. Pero cuando alguien escucha con calma, cuando realmente observa, algo cambia inmediatamente en la dinámica de la conversación. La otra persona se siente vista. Y sentirse visto es una de las experiencias más raras y más poderosas que existen en la interacción humana. Los estoicos entendían muy bien el valor del silencio. Epicteto solía recordar a sus estudiantes algo muy simple. Tenemos 2 oídos y una boca por una razón. No lo decía como una broma. Lo decía como una observación profunda sobre la naturaleza humana. Cuando una persona habla demasiado, inevitablemente empieza a revelar inseguridad, impulsividad o la necesidad de aprobación. No porque sea una mala persona, sino porque la mente humana tiende a desordenarse cuando no existe una pausa entre el pensamiento y la palabra. Pero cuando alguien se acostumbra a observar antes de hablar, ocurre algo distinto. La mente se vuelve más clara. Las palabras se vuelven más precisas. Y poco a poco aparece una cualidad muy particular: el peso en lo que se dice. Piensa en esas personas que, cuando finalmente hablan, toda la conversación se detiene por un momento. No necesitan levantar la voz. No necesitan imponer su presencia. Simplemente han cultivado algo que hoy es extraordinariamente raro: la capacidad de pensar antes de reaccionar. Imagina una situación cotidiana. Estás en una reunión de trabajo. Varias personas discuten un problema. Las opiniones aparecen rápidamente, una tras otra. Cada persona intenta defender su punto, justificar su postura, demostrar que su idea es la mejor. En medio de ese ruido, alguien permanece en silencio durante un momento. Observa. Escucha cada argumento sin prisa. No porque no tenga nada que decir,
sino porque está intentando entender realmente lo que está ocurriendo. Cuando finalmente habla, no lo hace para imponerse, lo hace para aclarar. Y de repente, lo que dice organiza toda la conversación. Ese tipo de presencia no aparece por casualidad. Nace del hábito de no reaccionar inmediatamente. Nace de la disciplina de observar primero. Este hábito también se manifiesta en momentos mucho más simples. En una conversación con un amigo que está pasando por un mal momento. Muchas personas reaccionan rápidamente con consejos. Intentan arreglar el problema. Intentan demostrar que tienen una solución. Pero alguien que ha cultivado el hábito de escuchar profundamente actúa de otra forma. Permanece presente. No interrumpe el flujo de la emoción. Permite que la otra persona termine de hablar. Y muchas veces, simplemente al sentirse escuchada, esa persona empieza a ordenar sus propios pensamientos. A veces, el silencio atento ayuda más que 100 palabras apresuradas. Este tipo de comportamiento transmite algo muy poderoso sin necesidad de explicarlo. Transmite estabilidad, porque en un mundo donde todos reaccionan rápidamente, alguien que puede detenerse, observar y responder con calma, demuestra que no está gobernado por la impulsividad. Y esa cualidad es profundamente atractiva a nivel humano. No porque sea una técnica social, sino porque revela algo interno, una mente que no está desesperada por validación. Los estoicos creían que una mente disciplinada debía parecerse a una fortaleza tranquila, no una fortaleza agresiva, llena de ruido y confrontación, sino una presencia estable, capaz de mantenerse firme mientras el caos ocurre alrededor. Cuando una persona aprende a hablar menos y observar más, empieza a construir precisamente ese tipo de fortaleza interior. Empieza a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La forma en que las personas cambian su tono de voz cuando están inseguras. La manera en que alguien evita ciertos temas porque les resultan incómodos. La energía real que existe detrás de las palabras. Observar enseña más sobre los seres humanos que hablar sin pausa. Y curiosamente, cuanto más aprende alguien a observar, menos necesidad siente de demostrar constantemente su valor, porque empieza a entender algo fundamental. No todo requiere una reacción, no todo requiere una opinión, no todo requiere una respuesta inmediata. Y cuando una persona deja de reaccionar a cada pequeño estímulo del entorno, su presencia cambia. Se vuelve más tranquila, más clara, más difícil de perturbar. Y eso, inevitablemente, cambia la forma en que los demás la perciben. No porque esté intentando parecer interesante, sino porque está mostrando algo que el mundo moderno ha olvidado casi por completo: la fuerza del silencio consciente. Una persona que sabe callar en el momento adecuado transmite más seguridad que alguien que habla sin descanso, porque el silencio bien colocado no es vacío, es control. Y el control sobre uno mismo siempre ha sido una de las formas más profundas de poder humano. Por eso, el primer hábito no consiste en aprender frases inteligentes, ni en dominar técnicas sociales complejas. Consiste simplemente en desarrollar la disciplina de observar primero y hablar después. Con el tiempo, este pequeño cambio transforma algo mucho más grande. Transforma la forma en que la mente se relaciona con el mundo. Y cuando la mente deja de reaccionar impulsivamente, empieza a pensar con claridad. El segundo hábito es menos visible que el primero, pero quizá incluso más poderoso. Consiste en algo que los estoicos consideraban una de las mayores señales de fortaleza interior. Aprender a no reaccionar emocionalmente a cada provocación, a cada crítica o a cada pequeño conflicto
que aparece en la vida cotidiana. En el mundo actual, muchas personas viven en un estado constante de reacción. Una palabra incómoda, una mirada mal interpretada, un comentario en una conversación, un mensaje que no llega, y de inmediato la mente comienza a agitarse. Aparece la irritación, la necesidad de responder, la urgencia de defenderse, de demostrar que uno tiene razón. Pero si observas con atención a las personas que transmiten verdadera seguridad, notarás algo muy distinto en su comportamiento. No reaccionan a todo. No se sienten obligadas a responder cada comentario. No entran en cada discusión que aparece frente a ellas. No porque sean frías, no porque no tengan emociones, sino porque han aprendido algo fundamental. No todo merece una reacción. Marco Aurelio escribía constantemente en sus meditaciones sobre esta idea. Recordaba que gran parte de la agitación que experimentamos no proviene de los acontecimientos en sí, sino de la interpretación que hacemos de ellos. Alguien puede decir algo desagradable. Eso ocurre. Pero lo que sucede después depende de nosotros. La mente puede aferrarse a esa frase durante horas, repetirla una y otra vez, imaginar respuestas, construir discusiones imaginarias, o puede simplemente dejarla pasar. La mayoría de las personas no se dan cuenta de cuánta energía mental gastan reaccionando a cosas que, en realidad, no tienen importancia real. Un comentario sarcástico en el trabajo. Una crítica poco elegante en una conversación. Un desconocido que habla con arrogancia. Cada uno de esos momentos se convierte en una pequeña batalla emocional para quien no ha entrenado su mente. Pero alguien que ha cultivado cierta disciplina interior observa la situación de otra manera. En lugar de reaccionar inmediatamente, se permite un pequeño espacio mental. Un instante de pausa. En ese espacio ocurre algo muy importante. Aparece la elección. La elección de no entrar en el juego. Piensa en una situación muy común. Estás en una conversación y alguien hace un comentario que claramente intenta provocarte. Tal vez cuestiona tu opinión de forma agresiva. Tal vez se burla ligeramente de algo que dijiste. La reacción automática sería defenderte, explicar por qué tienes razón, demostrar que esa persona está equivocada. Pero una mente entrenada funciona de otra manera. Antes de responder, observa la intención detrás del comentario. Observa el estado emocional de la otra persona. Observa si realmente vale la pena gastar energía en esa discusión. Y muchas veces la conclusión es sorprendentemente simple. No vale la pena. No todo conflicto necesita ser resuelto. No toda provocación merece atención. No toda crítica requiere una defensa. Esta capacidad de no reaccionar inmediatamente transmite algo muy poderoso a quienes están alrededor. Transmite control. Porque cuando alguien pierde el control emocional ante pequeñas provocaciones, revela algo sobre su mundo interior. Revela que su estabilidad depende demasiado de lo que los demás dicen o hacen. Pero cuando una persona permanece tranquila, incluso ante comentarios incómodos, muestra algo muy distinto. Muestra que su equilibrio no está en manos de otros. Y esa independencia emocional es profundamente atractiva a nivel humano. No porque sea una estrategia social, sino porque demuestra madurez. Los estoicos creían que una mente verdaderamente fuerte debía ser como una roca frente al mar. Las olas golpean constantemente, a veces con fuerza, a veces con suavidad, pero la roca permanece. Las palabras de los demás son muchas veces como esas olas. Algunas son agradables, otras no. Pero permitir que cada una de ellas altere nuestro estado emocional significa vivir completamente a merced del entorno.
Aprender a no reaccionar inmediatamente no significa reprimir las emociones. Significa comprenderlas sin dejarse dominar por ellas. Significa notar la irritación cuando aparece, pero no permitir que dirija nuestras acciones. Significa escuchar una crítica, pero evaluar con calma si contiene algo útil o si simplemente refleja el estado emocional de quien la pronuncia. La mayoría de las personas reaccionan como si cada comentario fuera un ataque personal. Pero muchas veces, lo que los demás dicen tiene más que ver con sus propias frustraciones, inseguridades o estados de ánimo que con nosotros. Cuando alguien entiende esto profundamente, su forma de relacionarse con los conflictos cambia por completo. En lugar de escalar cada tensión, empieza a desactivarlas, a veces con silencio, a veces con una respuesta tranquila, a veces simplemente cambiando el tema. Y curiosamente, este tipo de comportamiento suele tener un efecto inesperado. Las personas que intentaban provocar pierden interés rápidamente cuando no obtienen la reacción que esperaban, porque muchas discusiones no buscan realmente la verdad, buscan una reacción emocional. Cuando esa reacción no aparece, el conflicto pierde fuerza. Este hábito también transforma la forma en que una persona maneja las críticas. En lugar de reaccionar inmediatamente con defensa o resentimiento, alguien con una mente entrenada hace algo diferente. Escucha. Y se hace una pregunta muy simple. ¿Hay algo de verdad aquí? Si la respuesta es sí, entonces la crítica se convierte en una oportunidad para mejorar. Si la respuesta es no, entonces simplemente se deja pasar. Sin drama, sin resentimiento, sin necesidad de demostrar nada. Esta forma de actuar crea una presencia muy particular. Las personas empiezan a percibir que no pueden manipular fácilmente tus emociones. Empiezan a entender que no reaccionas como la mayoría. Y eso genera algo que va mucho más allá de la simple simpatía. Genera respeto. Porque el respeto humano nace muchas veces de observar cómo alguien se comporta bajo presión. Cualquiera puede parecer tranquilo cuando todo va bien, pero cuando aparece la crítica, el desacuerdo o la provocación, es cuando se revela el verdadero carácter. Una persona que mantiene la calma en esos momentos demuestra una forma de fortaleza que no necesita ser anunciada. Se percibe, se siente, y con el tiempo, esa estabilidad emocional se convierte en una de las cualidades más valiosas que alguien puede desarrollar. No solo porque cambia la forma en que los demás te ven, sino porque transforma profundamente la forma en que tú experimentas la vida. Las pequeñas provocaciones dejan de ocupar espacio en tu mente. Los comentarios innecesarios dejan de tener peso. Y la energía que antes se gastaba en discusiones inútiles empieza a dirigirse hacia cosas que realmente importan. Ese es el segundo hábito. La disciplina de no reaccionar emocionalmente a cada estímulo del entorno. El tercer hábito es quizás el más silencioso de todos, y al mismo tiempo el que más profundamente transforma la manera en que una persona se mueve por el mundo. No tiene que ver con lo que dices frente a otros, ni con cómo reaccionas ante un conflicto visible. Tiene que ver con algo que casi nadie observa directamente: la forma en que una persona vive cuando nadie la está mirando. Los estoicos hablaban constantemente sobre esta idea. Para ellos, el verdadero carácter de una persona no se mostraba cuando estaba rodeada de atención o reconocimiento, sino cuando estaba sola con sus propias decisiones. En esos momentos invisibles, cuando no hay aplausos ni críticas, cuando nadie está evaluando cada palabra o cada gesto, es donde realmente se forma la estructura interior de una persona. En la vida moderna,
Muchas conductas están guiadas por la mirada de los demás. Las personas se comportan de cierta manera cuando están en público, pero en privado se permiten descuidar su mente, sus hábitos y sus decisiones. Poco a poco se crea una separación entre la imagen que proyectan y la persona que realmente son cuando están a solas. Pero alguien que cultiva una mente fuerte intenta cerrar esa distancia. Intenta vivir de la misma manera incluso cuando nadie está observando. No porque busque perfección, sino porque entiende que la verdadera estabilidad interior nace de la coherencia. Imagina algo muy cotidiano. Al final del día, llegas a casa después de trabajar o estudiar. Nadie está evaluando cómo utilizas las próximas horas. Nadie va a aplaudir si decides emplear ese tiempo en mejorar algo de ti mismo. Tampoco habrá consecuencias inmediatas si eliges pasar ese tiempo completamente distraído, sin atención, dejando que las horas desaparezcan frente a una pantalla. Ese tipo de decisiones parecen pequeñas, casi insignificantes, pero repetidas durante semanas, meses y años, empiezan a moldear algo profundo dentro de una persona. Empiezan a crear una mente que se respeta a sí misma, o una mente que se acostumbra a evitar el esfuerzo y la disciplina. Los estoicos creían que el respeto propio era uno de los pilares más importantes de la vida. No el orgullo exagerado, ni la necesidad de sentirse superior a otros. Hablaban de algo más silencioso, la capacidad de mirarse a uno mismo con honestidad y saber que se está intentando vivir con cierta integridad. Cuando una persona desarrolla ese tipo de relación consigo misma, su presencia cambia inevitablemente. Ya no depende tanto de la aprobación externa, porque ha empezado a construir algo interno que no necesita ser validado constantemente por otros. Piensa en alguien que mantiene pequeños compromisos consigo mismo todos los días. Levantarse a la hora que decidió. Cumplir con su trabajo con atención incluso cuando nadie está supervisando. Tratar a las personas con respeto incluso cuando no hay nada que ganar con ello. Cuidar su mente y su cuerpo, incluso cuando el mundo ofrece 1000 distracciones más fáciles. Ninguna de estas acciones parece extraordinaria por sí sola, pero juntas crean algo muy poderoso, una identidad. Y cuando alguien tiene una identidad clara, una identidad basada en decisiones consistentes, deja de moverse por el mundo buscando constantemente quién debería ser. Empieza a saberlo. Esa certeza interior es extremadamente rara. Muchas personas pasan años intentando proyectar una imagen que cambian constantemente según el entorno. Intentan adaptarse a lo que creen que los demás esperan. Intentan parecer interesantes, exitosos, admirables. Pero cuando alguien vive de forma coherente incluso en los momentos invisibles, algo diferente empieza a aparecer. Sus palabras se vuelven más firmes, sus decisiones más claras, su presencia más tranquila. No necesita exagerar quién es, porque ya está ocupando su propio lugar con naturalidad. Los estoicos veían esta coherencia como una forma de libertad. Cuando tu comportamiento depende demasiado de la opinión de otros, siempre estás reaccionando al entorno. Pero cuando tus acciones están guiadas por principios internos, tu vida deja de moverse al ritmo de cada influencia externa. Y esa libertad interior produce algo que las personas perciben inmediatamente, aunque no sepan explicarlo. Produce autenticidad. Las personas se sienten naturalmente atraídas por alguien que no parece estar interpretando un papel. Alguien que no cambia completamente según con quién esté hablando. Alguien cuya forma de actuar parece nacer de algo estable. No se trata de perfección. Los estoicos jamás esperaban que los seres humanos fueran perfectos.
esperaban algo más realista, esfuerzo constante por mejorar la propia mente. Marco Aurelio, que era uno de los hombres más poderosos del mundo en su tiempo, escribía recordatorios a sí mismo cada noche, no para presumir de su sabiduría, sino para examinar sus propias acciones. Se preguntaba dónde había reaccionado mal, dónde había perdido la calma, dónde podía actuar mejor al día siguiente. Ese hábito de reflexión es otra forma de vivir con coherencia. En lugar de moverse por la vida sin examinar nada, una persona empieza a observar su propio comportamiento con honestidad, no para castigarse, sino para aprender. Con el tiempo, este simple proceso crea una mente más consciente, una mente que empieza a tomar decisiones con mayor claridad. Y cuando alguien vive así, su presencia cambia profundamente. No necesita hablar constantemente de sus valores, porque los está viviendo. No necesita demostrar su carácter, porque su comportamiento cotidiano lo revela. Y esa clase de integridad silenciosa tiene una cualidad muy especial: inspira confianza. Las personas confían más en quien parece gobernarse a sí mismo que en quien intenta impresionar constantemente. Porque al final, lo que realmente vuelve atractiva a una persona no es la perfección ni la apariencia. Es la sensación de que esa persona está construyendo algo sólido dentro de sí misma. Y eso es algo que nadie puede fingir durante mucho tiempo. Los 3 hábitos de los que hemos hablado no son técnicas sociales. No son trucos para parecer interesante o ganar aprobación rápidamente. Son prácticas de vida que los estoicos consideraban fundamentales para desarrollar una mente fuerte. Hablar menos y observar más. No reaccionar emocionalmente a cada provocación. Vivir con coherencia incluso cuando nadie está mirando. Practicados durante suficiente tiempo, estos hábitos cambian algo mucho más profundo que la forma en que otros te perciben. Cambian la forma en que tú habitas tu propia vida. La mente se vuelve más tranquila, las decisiones más firmes, las relaciones más honestas. Y poco a poco empiezas a notar algo curioso. Ya no estás intentando parecer una persona sólida. Simplemente te estás convirtiendo en una. Si este tipo de reflexiones te ayudan a pensar con más claridad sobre tu propia vida, te invito a seguir explorando estas ideas. Suscríbete al canal para continuar aprendiendo cómo la filosofía estoica puede aplicarse a los desafíos reales de la vida moderna. Y si este video te hizo detenerte un momento a observar tu propia mente, compártelo con alguien que también esté buscando un poco más de claridad en medio del ruido cotidiano. Gracias por estar aquí y por dedicar unos minutos a pensar más profundamente sobre la forma en que vivimos. Nos vemos en el próximo video.